El siguiente ejercicio tiene como objetivo entablar un diálogo con Jorge Ibargüengoitia, evidentemente a través de sus lecturas. Y de una sesión espiritista. Si bien sentimos que ya hemos charlado, discutido, bebido y hasta dormido con Jorge, nos gustaría saber cuál es su opinión de lo que estamos haciendo. Sobre todo tomando en cuenta que nuestra interpretación va sobre todo sobre su narrativa más que sobre su dramaturgia. Queremos que Jorge escuche los aplausos o los abucheos, la gente caminando por los pasillos, niños llorando, celulares sonando. Queremos que Jorge Ibargüengoitia sea el sexto en escena. Así es que uno toma los ensayos. ¿De verdad creen en esto? Yo no puedo, ya se lo dije. De verdad creo que hay cosas que se pueden abrir, portales, no sé, yo soy muy susceptible y la verdad, en mi escuela católica de chiquita me enseñaron que no debo jugar esas cosas del diablo. Ni decir groserías, ni sentarme con las piernas abiertas. Pero es teatro y estamos en una escuela pública y laica. Pero de Guanajuato. Bueno, de cualquier manera, no tiene nada de malo pues intentarlo, ¿no? Intentamos nada. Pero a ver, de verdad, si pudieran llamar a alguien del más allá, cualquier animal, persona o cosa, ¿de verdad sería Ibargüengoitia? ¿En serio? No, pues. No. Bueno, si yo fuera Jorge, tampoco estoy seguro de que quisiera hablar con ustedes, ¿saben? Yo creo que igual sería bueno llamar a... Jenny Joplin. A Pedro Infante. A David Bowie, a Colosio, a ver si sabe quién lo mandó a matar. A Carl Sagan. ¿A quién? Un científico, astrónomo, promotor del pensamiento racional, cuya visión de la existencia era tal que si existió más allá del seguro... Ay, olvídenlo. ¿Y todos ustedes a quién? A Bobby Freud. A Miguel Hidalgo. Ya. Cuando ustedes pongan el presupuesto, eligen a quién llamar. ¿Estamos listos? Bien. ¿Qué? Ya. Ella. Ándale, muévete, yo tampoco con esto. Rápido. Dale, ya. ¿Cómo sí es cierto que ibas en escuelas de católicos? ¿Qué bien, Clara? Uy, niña fresa. Jorge Ibargüengoitia Antillón. ¿Estás presente? Jorge Ibargüengoitia Antillón. ¿Nos escuchas? Jorge Ibargüengoitia. Pregunten algo, güey, ya. ¿Qué le preguntamos? Algo importante. ¿Cómo qué? Ya sé. ¿Salsa verde o salsa roja? ¿Las dos? ¿Tequila o mezcal? Sí, va. G I C B R A. ¿Ginebra? A ver si tequila, ¿no? ¿Regresarías a México? S I E U E G ¿Sigue el PRI? ¿Qué crees, Jorge? Ganó Morena en casi todo el país. Estamos en lo que se llama la cuarta transformación, liderada por mi viejito Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate, Jorge, que otra vez en Guanajuato volvió a ganar el PAN, que con esta administración cumple 30 años ininterrumpidos en su poder. ¡Cállate! Yo soy el Estado. ¡Oye! Ya lo asustaron. Pregúntenme eso, ¿qué te escribiría ahora?
Carlos Fuentes, Octavio Paz. ¡No me la estoy viendo! ¡Claro que no! Me encanta que los cuentes. Jorge nunca contestaría eso. ¿Por qué no? Porque contestaría. ¡Jorge Valdemoya! Les dije que no se había. Vean, es marca Monte Carlo. No, es cosa del diablo. ¡Es espiritismo! ¡México es superstición! El espiritismo no hizo una revolución. Madero era espiritista. Escribió su manual con el seudónimo de Viman al mismo tiempo que redactaba la declaración de la revolución. Claro que los libros de la SED no cuentan que Madero se comunicaba con los espíritus de su hermano Raúl y del mismísimo José María Morelos y Favor, desde Australia, su rancho que así se llamaba. Los invisibles que se comunicaban conmigo lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirle en la medida de sus fuerzas. Perdón, de pronto me sentí iluminado. Oiga. También decían que se comunicaba con Juárez, ¿no? Todavía ni siquiera salí en el billete de 20, mucho menos en el de 500. La última comunicación espiritista que tuvo Madero fue de noviembre de 1908 y tenía las iniciales JB. Como el whisky. Juárez es la figura del pastor indígena que un día lleva un rebaño y al otro todo un país. Y que se le olvida que era indígena. Juárez promulgó las leyes de reforma separando al Estado de la Iglesia, aunque aquí en Guanajuato eso suena complicado, claro. ¿Qué tiene de malo ser católico y creer en la iglesia? No tiene nada de malo ser católico, lo malo es que la iglesia quiere concentrar todo el poder. No tiene nada de malo, pero creer en la iglesia es como creer en Santa Claus. No tiene nada de malo, pero ¿quién amenazó a Galileo? ¿Quién le encerró? ¿Quién y casi quema a Copérnico? No tiene nada de malo, pero están en contra de la legalización del aborto. En fin, Juárez combatió la invasión francesa y mandó a fusilar al conservadurismo de las 3 M's: Miramón, Mejía y pues Maximiliano. Pero Maximiliano no era un invasor. A él le invitaban a gobernar a México. Le mostraron boletas donde el pueblo pedía un imperio. Pinches boletas falsas. Uy, qué bonita tradición esa de las boletas falsas. Pero él no sabía que eran falsas. Carlota y él se sorprendieron cuando desembarcaron en Veracruz y vieron que no lo recibían con alegría. Sí, Carlota hasta lloró. ¿Como la gaviota? La gota que derramó el vaso fue que Maxi tuvo que pasar su primera noche durmiendo en la mesa de billar porque la cama estaba atestada de chinches. En ese momento tuvo una revelación. El México que le habían prometido no existía. Era falso. Obvio, un fino extranjero llega a gobernar, ¿no? Un extranjero que adoptó a México como su nueva patria y en lugar de abandonar el país con sus chinches, decidió quedarse a exterminarlas. No como Juárez, que ni siquiera una batalla se peleó y le abrió las puertas nada más a los cochinos gringos. Pues claro que van a preferir tener un México democrático que un imperio francés. Además, un fino extranjero, conservador e imperialista. Si Maximiliano era un romántico que amaba México, gustaba de cazar las mariposas y cortar florecillas mientras lo buscaban para fusilarlo. ¡Soberanía! ¡Ana! México no estaba listo para la democracia. ¿Qué? Y un republicano liberal y demócrata que como Juárez compra y se inventa votos, ¿es realmente un demócrata? ¡Ah, cochinadas! México no se sabe gobernar. No sabe porque nunca ha dominado a otros pueblos. ¿Guatemala no cuenta? No. De hecho, el imperio de Iturbide llegaba a Costa Rica, la frontera con Panamá, en aquel entonces Colombia. Y Juárez nunca compró votos. Si en las elecciones de Juárez hasta los muertos votaban. Bueno, es que Juárez era burgués. Le quitó al clero para dárselo a los ricos, los que podían comprarlo. Le quitó a los pobres para darle un poquito más a los ricos, creando la burguesía. ¿Y sus hermanos indígenas? Los jodidos. Juárez asesinaba indígenas. En ese tiempo todos asesinaban a todos. ¿Cuánto hemos cambiado, no? Juárez era un usurpador, hijo de su beso. Miramón era el usurpador. ¿México tenía dos presidentes? ¿Quién era Miramón? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Quién era el usurpador? Juárez era un coco. Prieto por fuera, pero bien blanquito por dentro. Bueno.
No, es mía, le cambié de pensamiento. La historia es un centro de conflicto y campo de batalla ideológico y político, compañeros. O sea, la historia es un centro de debate, de reinterpretación, de creación de afinidades, de búsqueda de empatías, de búsqueda de contactos, de preguntarnos continuamente quiénes somos, para preguntarnos también de dónde venimos y con quién marchamos. Cuando salimos a la calle, los mexicanos del siglo XXI, pues podemos salir de dos maneras. Podemos salir solos con nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestras críticas, nuestras reflexiones y nuestros amores, o podemos salir con la División del Norte marchando con nosotros. Atención, escolta. Marcar paso en su lugar. Ya. A continuación las antiefemérides, una recopilación de fechas poco relevantes por la mayoría, pero muy importantes para nosotros, a cargo de mis compañeros y compañeras de la UPI. Un día que pudo ser como hoy, pero de 1843. El más que historiador, escultor del monumento impreso a la Guerra de Independencia, Carlos María Bustamante, publica la segunda edición, corregida y aumentada, de Cuadro histórico de la Revolución Mexicana, comenzado el 15 de septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores en el obispado de Michoacán. Sí, ese era el nombre completo de la obra, en el que entre este y otros mitos aparecía el famoso del Pípila. Ya lo tiraste. 27 de septiembre de 1842. Su Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna ordena cristiana sepultura con todos los honores militares de su pierna izquierda, la cual fue sacada de su sepulcro en 1844 para ser arrastrada por las calles de la Ciudad de México. ¡Wow! 3 de octubre de 1853. La polémica Alteza Serenísima Antonio López de Santa Anna dicta impuestos sobre perros, clasificándolos además en 3 categorías: los vigilantes, los de lujo, es decir, los que se tenían por gusto o por cacería, y los que se dedicaban a trabajos pesados como los cuidadores de ovejas, quedando exentos de este impuesto únicamente los perros guías de ciego. De febrero de 1936. Se otorga el Monumento de la Revolución la asunción del recinto funerario, en donde posteriormente se reunirían nuevamente, y por una eternidad, Venustiano Carranza, Francisco Madero, alguien quisieron pasar por Pancho Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. De que nuestro espíritu evoluciona en constantes envolturas carnales. Los priistas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. Como partido tuvimos un nacimiento que a todos nos
destruyese. El PRI evitó que México cayese en el círculo vicioso de tantos países hermanos de Latinoamérica que perdieron décadas entre la anarquía y la dictadura. La estabilidad, la paz interna, el crecimiento económico y la movilidad social son bienes que hubieran sido inimaginables sin el PRI. Pero nuestra herencia debe de ser fuente de exigencia, no de complacencia ni de inmovilismo. Solo los partidos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su herencia. Los partidos democráticos la ganamos diariamente. Surgimos de una revolución que hoy sigue ofreciendo caminos para las reivindicaciones populares. Los ideales de la Revolución Mexicana inspiran las tareas de hoy. La Revolución Mexicana, humanista y social, nos exige, nos reclama. La Revolución Mexicana es todavía hoy nuestro mejor horizonte. ¡Gato científico! 16 de septiembre de 2018. Estaba a las afueras de mi departamento, ahí tratando de dormir. Veo la gente afuera. El 16 de septiembre empezaban a aventar cosas explosivas a la calle y hacían así, ¡pua! Y entonces se unieron como a las 12 de la noche en la televisión y gritaron: ¡ratero! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ratero! Luego, ¡viva México! ¡Viva! La gente en México es muy particular. Cuando les preguntan ¿qué opinan de su país? ¡Pinche presidente pendejo! Estaríamos mejor con... Uy, ya nos chingamos. En cambio en Estados Unidos, Europa está mejor, ¿así no? No, pero... No, pero cuando van a otro país, allí surge su tricolora madre, si no pensé. Y entonces empiezan a extrañar todo acerca de su país. Ay, falta Chile. Hay que ponerle limón. Al Chile los mexicanos somos a toda madre. Bien contentos, bien apapachadores, ¿no? Que aquí. No, que no los engañen. No, los mexicanos no son un pan de Dios. Cuando van a otro lugar y son bien envidiosos. Cuando están fuera y ven a una persona que tiene posibilidad de ir más para allá, le ponen trabas. No importa dónde estén, aquí o allá. Y de eso va a tratar nuestro gato científico hoy, de la relatividad mexicana. ¡Gato científico! Bueno, asistente, ahí está. Hola, ¿cómo está? Bueno, el primer principio de ley que yo he visto en los mexicanos es que el señor Benito Juárezito decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Doctor, esas frases de acá. Es cierto, de Jalcán, ni siquiera de él, pero bueno. Pero aquí en México todos se preocupan por cuál es el derecho propio, pero nadie se preocupa por cuál es el derecho ajeno. Pero bueno, las observaciones que yo hice están basadas en una vivencia mía. Yo voy a nadar los días a deportir y entonces siempre voy de regreso en esa cosa que llaman oruga, no sé por qué. Porque es verde. Porque así se mueve. Por lento. ¿Por cara? No sé, pero las observaciones que yo tengo son estas, son 6, apunta asistente, apúntale bien. Primera observación, cuando yo estoy dentro de la oruga y estoy llegando a centro histórico, lo primero que veo y percibo es una sensación de miedo. Mucho miedo. Y después se percibe una sensación como de unos zombies que están esperando entrar cuando las puertas se abran. Zombies en México. La tercera sensación que yo veo es más miedo, mucho más
de apañarte de todo esto. Las más terribles son las hormigas gordas, que no les importa pegarte sus carnes, sus frutas y sus verduras del mercado de la soledad. La otra observación, asistente, es que en pleno siglo XXI la gente no se baña. Horrible, sí, lo veo. Y la sexta observación es que, muy particularmente, no importa por qué, siempre la gente intenta salir hasta el último momento, hasta el último momento, y se enoja porque no puede salir. Bueno, pues, si hacemos el análisis con la física clásica de Newton, vamos a ver esto. Esta bola que está aquí, ay, espérense, así no pasa atrás. ¿Y tú, Deutsche Sprachen? Bueno, esta bola de gente que tiene sudor y carne y cosas feas allí, es la bola de gente que quiere entrar. Lo expresamos matemáticamente como la suma de 0 a n de x sub n. Y de este lado, ay, no me muevo, está bien. Está la bola de gente que quiere entrar. Y vamos a representarlo matemáticamente con la suma de 0 a sub a b de x sub d. Esta es la bola que quiere entrar y esta es la bola de gente que quiere salir. Bueno, después, cuando las puertas se abren, esta bola va para allá y hacemos la sumatoria de 0 a n de cada una de las masas n sub n por la aceleración de cada una de ellas que va para allá. Eso va para allá. Después de hacer, bueno, no le hagas, está bien, no alcanza. Ahí está la bola de gente que quiere salir. Y ellos van para acá porque van a comprar su pescado. Bueno, si nos pesamos como la sumatoria de 0 a b de la masa de cada una de ellas por la aceleración de cada una de ellas. O sea, estos van para allá y estos quieren salir. Muévalo así, por favor. A ver, señor, ¿para qué le trajo? No le haga nada. Ándale, muévale. ¿Estamos? Ah, muchas gracias, señor. Hasta ahí está bien, muchas gracias, señor. Ok. Cuando las puertas se abren, pasa esto. Esta bola de gente que está aquí choca con esta bola de gente que está. Perdón por las bolas, es mi no, hablo en buen sentido. Yo ya sé cómo son los mexicanos. Si digo bolas, ya sé que empiezan a traer cosas malas. Esta bola de aquí es la gente que quiere entrar, es la gente que quiere salir, pero se amontonan en la entrada y pues tenemos la fuerza que la bola X sub n ejerce sobre la bola X sub n más la fuerza que la bola X sub n ejerce sobre X sub d y esto da un cero. ¿Qué pasa cuando la sumatoria de fuerzas da cero, señor asistente? Que el sistema está en equilibrio. Exactamente, o sea, nadie se mueve. Bueno, pues sí, pasan cosas muy extrañas, pero pues así pasa. Y el resultado de mi observación son expresiones mexicanas muy pícaras y comunes tales como estas. ¡Dejen salir! ¡Quítate, puto! Señora, sus bolsitas. Pinche gente. No me toques. Ay, ya me bajaron el celular. Ay, señor. Aventones, empujones, golpes contusos, con maletas, con piernas, potazos, cadenazos y más luego a salir. La experimentación sugerida, señor asistente, es que usted vaya a las 8, ¿sí usted? Que vaya a las 8 de la noche, allí aquí a la estación de Central Camionera, y pues va a ver todo esto ahí en vivo. Pues tiene que ir, yo ya le dije, tiene que ir. Y pues yo no soy responsable de lo que le pueda pasar. Y eso es toda mi clase. ¡Gato científico! Bien, queremos agradecerles a todos por haber venido aquí. Como se habrán dado cuenta, esto no es realmente una obra de teatro, es un coloquio de física. Pero si les decimos que es de física, nadie va a venir, ¿verdad? O sea, lo que recurre a la ciencia para jalar gente, ¿no? Pero bueno, como anécdota, quiero platicar
platicarles un día que mi compañero científico y yo andábamos en Europa en esas cosas de científicos, en Suiza, una cosa así, ¿no? Un francesito nos dice, es que los mexicanos tienen una historia muy triste y sin embargo son muy alegres. Yo dije, bueno, eso es cierto, hay muchas razones para estar tristes, ¿no? La inseguridad, la pobreza, la corrupción y un largo etcétera. Pero me puse a pensar y dije, también hay muchas razones para estar alegres, ¿no? Digo, un país que he visto pasar a gente como Jesús Rodríguez, Leonora Carrington, Jaime Sabines, José Alfredo Jiménez, pero luego dije, bueno, no todos disfrutamos de la música, la poesía, el teatro o la política. Hay una sola cosa que mexicanas, mexicanos y extranjeros comulgamos, y es la comida mexicana, ¿no? La primera, junto con la europea, digo, con la italiana y la japonesa en ser declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Y no estoy hablando de cualquier comida, estoy hablando del rey de la comida mexicana, que es tan importante que hasta tiene su día, y creo que se le hace más grande que el Día del Padre, el taco. Bien, todos los tacos siguen una física muy parecida. La cantidad de tacos es tan diversa como la cultura mexicana, ¿no? Hay tacos, taquitos, tacos dorados, tacos de vapor. Según Ibargüengoitia, a propósito, el Volkswagen de los tacos, ¿no? Por económico y barato y demás. Pero vamos a comenzar con la física del taco. A ver, por acá. Si hacemos un sencillo diagrama de fuerza sobre nuestro diagrama de un humano comiendo un taco, podemos ver que hacia abajo hay una fuerza, ¿no? Esta fuerza, como todos sabemos, es W, que es igual a mg, que es el peso, ¿no? Esta fuerza está contradecida por la tensión de 1 cuando levanta el taco, así que esta es una tensión T. Y las otras dos fuerzas presentes son la fuerza menos Kx, que es lo que el taco quiere abrirse, ¿no? O sea, esta K se mide experimentalmente, entre mayor sea, más el taco tiende a abrirse. Por ejemplo, el taco dorado, pues casi no se abre, ¿no? Una constante es casi cero. Y la última fuerza que hay sobre el taco es la presión que uno ejerce al agarrarlo, ¿no? Eso es como, todos sabemos ya, P, ¿no? Si tenemos estas 4 ecuaciones y comenzamos a operar sobre ellas, tenemos que P, por la segunda ley de Newton, es igual a fuerza sobre un diferencial de área. Si esto lo sustituimos con MA, nos damos cuenta que para sacar el diferencial de área hay que encerrar nuestro taco en una superficie gaussiana. Al hacer esto hacemos una triple integral de volumen y tenemos que la superficie del taco es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Este epsilon sub 0, lo voy a poner aquí grandota, es muy importante, es la constante del contenido de cada taco, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es, vamos a hablar sobre la forma del taco. Cada taco tiene esta constante K que ya dijimos. No voy a detenerme aquí porque imagino que todos llevaban ecuaciones diferenciales en la primaria, así que es básico. Y es algo así como menos Kx es igual al tiempo y demás. Si resolvemos, tenemos que la fuerza con la que el taco se quiere abrir es igual al exponencial a la menos Kt más C. ¿Qué nos dice esto? Entre más tiempo pase, nuestro taco se va a abrir más, ¿no? Otra cosa que quiero platicarles es que si nos fijamos, esto lo medimos mucho experimentalmente en el laboratorio, el ángulo correcto para agarrar el taco, aquí, son 90 grados, ¿no? De hecho, voy a adelantar un poquito, son 90 grados aquí, 30 grados, o sea, está la vertical, y uno hace 30 grados hacia adelante, y 30 grados hacia la izquierda, ¿no? Quedando algo así como... hasta luego ahí, pero, ¿qué mediciones, qué distancias tenemos? Trigonometría básica. Ahorita voy a la salsa. Bueno, trigonometría básica es un triángulo rectángulo, ¿no? Si en el ángulo teta, sabemos, teorema de Pitágoras fácil, que esto es seno de teta, ¿no? Al ser seno de teta y seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que esta distancia ideal es aproximadamente 20 centímetros. Fácil. Y por último, para la salsa, introducimos una constante muy importante, que es Z0, la constante de cada salsa, ¿no? Igual esta ecuación es muy sencilla, no voy a tener cosas triviales, todos sabemos resolver esto. Esto solo nos dice que entre más tiempo pase, más se moja nuestro taco y peor se pone. Así que bueno, este es el taco y demás. Ahora esta es la física del taco. Quiero contarles unos postulados acerca de la teoría del taco también. El primero es que hay 3 comidas básicas en la taquería: el taco, la torta y la quesadilla. El resto son derivados de esa, ¿no? El segundo postulado es que el taco es para cuando uno tiene dinero y no tiene tanta hambre, la torta es para cuando tienes hambre y la quesadilla es el equilibrio.
El tercer postulado es que los frijoles son traicioneros para los que les gusta estilo San Juan, ya los vi, La otra es que hay que tener cuidado con los tacos 2x1, digo los 2x1. Si hay un perrito cerca del local, lo más seguro es que tu taco no te salga con colmillo, ¿no? Y entre más gente en la taquería, mejores tacos. Y para aquellos que sufren de amor, unos tacos al pastor. Bien, ahora nuestros queridos conejillos de India, los chicos de servicio social, van a ayudarnos con la demostración de cómo comer el taco, ¿no? Luego lo preparan en generosa salsa, con una constante Z0 hermosa, toda la cosa, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí está nuestro taco. Recuerden las distancias, por favor. 20 centímetros, ángulos de 30 grados. Y aquí van las instrucciones. Inclínense, como dijimos. Yo siempre pongo la analogía que hay que morder el taco como si mordieras una pierna, ¿no? O sea, sí. 20 centímetros, ajá, perfecto. Y en tanto la forma de agarrar el taco, se agarra con 3 dedos así. Este dedo es por si la tortilla se te hace para acá, ya es así, ¿no? Y este otro dedo es por pura elegancia. ¿Vamos? Perfecto, ideal, perfecto. Bueno, por último quiero contarles otros consejos acerca del taco. Gracias. Cuidado con la salsa, ¿no? Si comer mucha salsa les hace sentir el rey, pues prepárense para pasarse todo un día en el trono, ¿no? Otra cosa es una cuestión, agua de sabor o refresco. Por ejemplo, el agua horchata tiene leche y la salsa tiene ácido, todos saben. Base, más ácidos, se neutraliza, perfecto. La carbonatación del refresco para los que tienen reflujo, pues repites y demás. ¿Qué más podemos decir de los tacos? Sí, en los tacos no hay filas. Recuerden, uno tiene que llegar a apartar su lugar diciendo buenas noches y preguntar de qué tienes. Al taquero nunca le dices taquero. Le dices paisa, Mike, patrón, güero, cuñado, primo, pero jamás taquero ni señor, ¿sí? Pues no sé. ¿Alguna investigación, profesor? Sí, para la Universidad de Guanajuato, la investigación en tacos es muy importante, ¿no? Tanto así que el CONACYT tiene becas para estudiantes interesados y muy motivados en esta área de investigación. No es tan banal, dato real. Un químico mexicano ganó el premio Ignatius Nobel, que es el premio Nobel de broma, por sintetizar diamantes del tequila, Así que si los del taco les parece trivial, vean, está bien. Sí, las investigaciones son el tacotrón, que es un acelerador de condimentos para buscar crear el condimento perfecto, 50% cilantro, 50% cebolla. Tacotrón. Silamboyón. También está la búsqueda de la partícula fundamental del taco, que son los taquiones, ¿no? Creo que Stephen Hawking los teorizó, además. Y bueno, para los que se preguntan que no son de física, diferentes áreas de la ciencia, sí, claro que está. En biología tenemos los microorganismos y microbios del taco. En química está la búsqueda de la salsa perfecta. Para los de sociología es por qué las mujeres hacen gorditas y quesadillas y los hombres hacen tacos y tortas, ¿no? Cuestión importante. Y el tema serio es en filosofía. ¿Quesadilla con queso o sin queso? Por último, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la física del taco? ¿Por ahí, no, nadie? Antes de acabar mi taco, quiero citar a uno de mis poetas favoritos, que es Walt Whitman, ¿no? Whitman dice así: lo gusto, lo engullo, lo asimilo, lo hago mío. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional, obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría a la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Paralizaría la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas que son de interés general serían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería a sí mismo el poder político, produciéndose caos. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras
Han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono, médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas en la política nacional. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. La escena siguiente fue dirigida a partir de los apuntes teóricos que rescata Jorge Ibargüengoitia de una corriente teatral mexicana muy popular desde 1929 hasta nuestros días, misma que si bien ha sufrido algunas modificaciones, sigue vigente. Explicamos el método citando formalmente a Jorge para evitar el euro por butaca de sus derechos de autor en Europa. Los actores hablan de perfil, dirigiéndose a un costado del escenario, con el objeto de producir en el espectador la ilusión de que está tras bambalinas y, por consiguiente, en la intimidad y que entiende y ve todo el tejemaneje del asunto. Ibargüengoitia, 1990. En su aportación, Ibargüengoitia se enfoca en un término históricamente acudido en el mundo del espectáculo político, el denominado madruguete. Sin embargo, su estudio alcanza a abarcar únicamente el concepto aplicado entre candidatos, donde los tapados se destapan en la mesa de 21 más apostada, donde se desaparecen cartas para sacar ases bajo la manga y se eligen esposas del catálogo de Televisa para completar una bella mancuerna que luzca desde el balcón presidencial en un grito de independencia. Por fortuna para el futuro y desgracia para el presente y pasado, nuestra investigación ha permitido identificar nuevas aplicaciones al término en constante expansión del madruguete, ahora teniendo como víctimas a los ciudadanos desde iniciativas de ley del Ejecutivo, pasando por el Congreso, el Senado, Cámara de Diputados y finalmente en el Diario Oficial de la Nación. El miércoles 6 de octubre del 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos para abrir la puerta a los particulares para la explotación, uso y comercialización del agua en casi 300 cuencas hidrológicas, que equivalen al 55% de los lagos y ríos del país. Los volúmenes disponibles no comprometidos por medio de la reserva parcial que se establecen en el presente decreto se podrán explotar, usar o aprovechar mediante un título de concesión o asignación previamente emitido por la Autoridad del Agua. Con esta disposición se abre la puerta de par en par para que el agua de estas cuencas, que estaba protegida desde 1930, se destine a garantizar los volúmenes que exigen las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de los sistemas urbanos del agua. El presidente y su equipo cercano calcularon perfectamente los tiempos y pensaron que era el momento ideal para hacerlo, porque particularmente la clase política mexicana se encontraba distraída con el proceso electoral presidencial. La pregunta aquí es: ¿farsa o sacrificio ritual? En el año 2018, un estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Guanajuato, al estudiar el caso del país, descubrirá el verdadero significado de la palabra madruguete.
4 años desde Ayotzinapa y medio siglo del 68. Parece que en este país es un delito ser estudiante. Parece ser que en este país los estudiantes llevan un tiro al blanco pegado en la espalda, que los hace vulnerables a sufrir una agresión o simplemente a desaparecer. Parece que el grito 2 de octubre no se olvida, se nos olvida el resto del año, igual que el 26 de septiembre. Hay una verdad histórica que no nos convence, y no es para menos. Una investigación con tantas irregularidades que en vez de dar respuesta dio más preguntas que hacerse. La desaparición forzada no solo es de 43 estudiantes, sino de más de 35,000 personas habitando en un limbo, estar sin estar presente. No solo son 43 familias las que buscan y esperan, son 35,000 familias sin un padre, una madre, un hijo, una hija, un hermano, una hermana. En unos años, estos 43 desaparecidos serán símbolo de la desaparición forzada de este país. En este país donde las tragedias se transforman, donde al correr de los años se celebran o conmemoran, haciendo las efemérides u homenajes y festivales, ya sea para una fotito en el periódico o para una nota en la televisión. Para decir un discurso en honor de los protagonistas, para recibir un aplauso o para no sentirnos mal y saber que se está haciendo algo, pero a la vez nada. Y no faltará a quien se le ocurra hacer negocio con el dolor ajeno. Será un billetito de lotería en homenaje a ellos, será una serie en Netflix, ya que están tan de moda, o una marca de ropa. México construye monumentos sobre sus tragedias, de esas que son para tomarlos, para derribarlos. Con la conmemoración de la matanza del 68, se retiraron las placas de Gustavo Díaz Ordaz, del Metro, del político que militaba en el PRI en 1968, y el político que lo felicitó en el Congreso por matar estudiantes, Porfirio Muñoz Ledo, es quien le pondrá la banda presidencial a nuestro próximo presidente. La alternativa de retirar las placas de Díaz Ordaz supone borrar la historia, una que no debe olvidarse, pues quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Sin justicia, no importa cuántas placas se quiten, cuántas iluminaciones en edificios se hagan, cuántos discursos se digan. Sin justicia, el 68 se repite siempre. ¿No estaría mal un poco de homenajes por un poco de justicia? La matanza continúa, como vivimos en Ayotzinapa, y los pliegos petitorios de todas las huelgas siguen pareciendo fotocopias. Con memoria resguardamos el pasado, pero no el futuro. La deuda también es legalidad. La deuda aún no se paga y al parecer no se pagará. El movimiento del 68 despertó las conciencias que estaban apagadas. Despertó a México una libertad, a una apertura democrática, la creación de instituciones, la alternancia política. No se explican sin los jóvenes universitarios que en ese año tomaron las calles para exigir un país distinto. Igual que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz pretendió monopolizar la verdad sobre el 68, lo hace Enrique Peña Nieto con su verdad histórica y la desaparición de los 43 normalistas. La verdad no se construye, la verdad no se pone a prueba, la verdad se cuestiona, la verdad no se maquilla, la verdad es cruel, pero más cruel es hacer como que creemos en sus mentiras. ¿Qué justicia le hacemos nosotros, estudiantes y egresados de universidades públicas, a esos estudiantes que se manifestaron y exigieron sus derechos? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tienen los estudiantes? Hay que cuestionar las verdades, hay que cuestionar todo y las verdades históricas. Hay que promulgar el cuestionamiento de las verdades históricas. ¿Qué merece más un monumento, una matanza o un movimiento? Por eso ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Ser joven de México, de Chile, ser joven de América Latina. La juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica. Tiene que entender que no hay lucha de generaciones, que hay un enfrentamiento social que es muy distinto.
Y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que como él tienen los mismos años, pero que no son estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar al joven campesino o al joven obrero y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje solo de estudiante universitario, para universitario. Pero el que es estudiante tiene una obligación, tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio. De ahí entonces es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas de verdad. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de una universidad comprometida, estamos hablando de una universidad que entienda que para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a la universidad. Se necesitan profesionales que no busquen engordar los puestos públicos en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Según Jorge, en 1975, las mujeres lo invadían todo, o al menos eso intentaban, según las páginas de los periódicos, por ejemplo. ¿Cuánto hemos cambiado, no? Querido Jorge, podemos decir que en pleno 2018, en este estado, como en otros del país, las mujeres seguimos invadiendo los periódicos. Y que el feminismo lleva más de 40 años tomándonos por sorpresa. Lo verdaderamente importante de este contexto de 1975, que Ibargüengoitia no describe, quizá por el afán de mantener a la mujer como quien incita a la acción, en vez de como quien ejerce, es el descubrimiento de lo que hoy conocemos como la condición de la mujer. Cuando ellas descubrieron este fenómeno de subalternidad, se dieron cuenta que no era individual, sino que era colectivo, que sus problemas personales también eran sociales. La opresión machista, acoso, violación, violencia familiar, arriesgar sus vidas en abortos clandestinos. ¿Cuánto hemos cambiado, no? En 1979, la lucha por la despenalización del aborto fue enterrada en la Cámara de Diputados. No sería hasta 2007, 28 años después, que esta saldrá a la luz en Ciudad de México. Ser mujer es una lucha constante. Ser mujer es formar parte de una revolución que por fortuna ya no es silenciosa. That you